Hello, 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 hello everyone. Welcome to this session. How are you today? How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo va todo? Welcome everybody. Welcome to this meeting. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Can you listen to me? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan? Porfa, me confirman si en algún momento se va el audio, no se ve la presentación. Pretty good, Andrea. Thank you so much. Presionen porfa las reacciones para ver si están funcionando bien. El chat, manden por ahí un emoticón en el chat, un emoji para ver si está funcionando todo correctamente. Voy aquí a desactivar mi camarita para que de pronto no me genere líos en la conexión que a veces genera bugs y hace cortar un poquito la voz. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido el día de hoy? ¿Qué tal va su día? ¿Cansados? ¿Con toda la energía puesta? ¿Cómo se sienten el día de hoy? How do you feel today? ¿Qué tal se sienten hoy? Listo, permítame, nos vamos acomodando por aquí. So, today we're going to divide the session into three parts. So, in the first part, we are going to talk about um, verb to be in past. This is an interesting topic, and this is a complement of the last session. In the last session, we talked about simple past, talking about the other verbs. And today's session, we are going to focus on the verb to be in past. In the second part of the session, we are going to talk about this, the evidence that we are going to activate in this week. And finally, in the third part, I'm going to open the space to answer questions. So that's the idea for the session of today. Entonces, primero vamos a dividir la clase en tres partes. La primera parte vamos a hablar de un tema interesante que es el pasado simple enfocado al verbo to be. En la clase anterior hablamos del el pasado simple, pero nos fuimos con todos los demás verbos. Esta vez vamos a enfocarnos con el verbo to be, ya que algunos me decían, profe, y con el verbo to be, ¿cómo funciona? Que yo he visto que se hace de tal manera, se hace de otra. Entonces, vamos a enfocarnos esta vez en el verbo to be, que es un verbo especial y pues tiene bastante de qué hablar este verbito. En la segunda parte de la clase vamos a hablar de la evidencia que se activó esta semana. Si ustedes han estado de pronto muy pendientes en Sayuna, ya han visto que hay activada una evidencia. Entonces les voy a contar de qué trata y voy a explicarles cómo se debe realizar, qué debe contener esta. Y por último, y para finalizar, pues vamos a hablar o vamos a abrir el espacio para... Ay, profe, todo lo que dijiste antes era lo que ahora estás hablando. Sí, estoy repitiendo de pronto porque algunos dicen, profe, no le entendí nada, entonces estoy aclarando lo que vamos a hacer, ¿listo? Sí, Sandra. Y en la parte final, pues vamos a abrir un espacio de pronto a dudas, inquietudes, preguntas que tengan acerca de alguna evidencia, alguna cosita que tengan por ahí que quieran preguntar, ¿listo? So, in order to start, can you see or can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantallita? Can you see the slides? ¿Si ven por ahí las diapositivas? ¿Se ve o no se ve? Cuéntenmelo todo. Tell me. Can you see? Si ven, mándenme por ahí una manito arriba ahí con el listo. Thank you, Janet. Thank you, Sandra. So, last class we talked about past simple, and today we're going to talk about the past simple focus on verb to be. Entonces vamos a hablar esta vez enfocados al verbo to be. El verbo to be es un verbo tan especial que por eso ustedes en el colegio lo vieron casi todos los años. ¿Cierto? Que todos dicen, profe, en el colegio siempre vimos verbo to be todo el tiempo, lo único que se veía era verbo to be, verbo to be, verbo to be. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el verbo to be viene siendo como un eje fundamental. Entonces es muy importante tener muy claro el verbo to be, ya que si no lo tenemos claro, puedo empezar a confundir cositas y eso va a hacer que a medida que yo voy avanzando y viviendo como tiempos verbales un poquito más complejos, en los cuales se involucra el verbo to be con otros auxiliares, con otras cositas, entonces me comienza a generar líos. Entonces, por eso es importante tener siempre muy claro cómo funciona el verbo to be. ¿Listo? Entonces, este verbo to be es tan especial que pues al verbo to be le hicieron su propia estructura. Debemos recordar que el verbo to be es un verbo que puede ser principal, pero también puede ser un verbo auxiliar. Y pues en este caso, él va a funcionar como verbo principal y como verbo auxiliar.
Entonces, un verbo auxiliar de que se encarga es el que generalmente nos ayuda cuando estamos haciendo una frase negativa o una frase interrogativa para colocar la negación o mandarlo al inicio para volverle una pregunta, ¿listo? Entonces, él es el que sufre todo lo que tiene que ver con la conjugación en los distintos tiempos, mientras sigue siendo aún el verbo principal de las frases. Mientras que como veíamos en la sesión pasada, que hablábamos de... Salió pensando que tú era un verbo y que vi era el otro. No, no, no. ¿Listo? Entonces el verbo ser o estar, por si de pronto alguien no lo tiene claro, el to be significa ser o estar, pero solo el be. ¿Listo? To be significa que está en infinitivo. Ese be significa ser o estar. Entonces, cuando hablábamos la semana pasada, hablábamos de que el auxiliar era el auxiliar did para todos los demás verbos, ¿cierto? Pero en este caso, para el pasado, cuando tiene el verbo to be, tenemos dos auxiliares, que básicamente son la forma en pasado del verbo be. Sería was o sería were. Básicamente, el was lo vamos a utilizar con todos los singulares, a excepción de el you, o sea, del tú, ese sí va con were. De resto, todos los singulares como I, she, he, it, van a ir con was, y los plurales como you, we, they, van a ir con were. Entonces, was y were. Este es el pasado del verbo to be. Entonces, es importante que tengamos muy claro con quién debemos usarlo. Eso porque a veces los confundimos y ahí gramaticalmente empezamos a generar errorcitos. ¿Listo? Hay en algunos casos que were se puede utilizar con alguno de los singulares, pero es más ya cuando estamos hablando de otra estructura que se llaman los condicionales, pero por ahora la vamos a dejar quietica. Más adelante en otra sesión nos vamos a enfocar con los condicionales. Entonces, por ahora vamos a enfocarnos solo que was con los que son singulares, con los pepes que son singulares. Si se acuerdan que eran los pepes, ¿cierto? Yo les mencioné a ustedes los pepes. ¿Sí me recuerdan si les mencioné? ¿Si se los Sí, mencioné los sí, pepes? señor. Ok, listo, He, perfecto. she y it, creo. Listo. O sea, los pepes en general son los personal pronoun todos. Y a los que yo les digo los gomelos, pues son los tres que tú me mencionaste, Andrea. She, he, it. Esos tres son los gomelitos, le digo yo, ¿no? A los que nos Ah, ok. pedían. Los que te mencioné entonces serían con was o were. ¿Listo? Los que me mencionaste, los gomelos que les digo yo, esos son singulares, van con was. Esa tercera persona va con was. O sea, she was, he was, it was. Y I was también iría. Esos que son solitos, que son singulares, van con was. Los Sí. plurales sería you were, we were, they were. ¿Listo? Listo, entonces los pepes. Aquí es fundamental que entonces tengamos claridad cuál pepe vamos a usar con qué forma del verbo to be. ¿Listo? Entonces ya saben, con los singulares, el was, con los plurales, el were. Recuerde que la única sección de singular que no utiliza el was es el you, porque él siempre se va con la conjugación del plural. ¿Listo? Entonces siempre la estructura es igual para singular o plural en el caso de you. Entonces you were no va a cambiar. Listo, entonces, vamos a enfocarnos en la forma afirmativa. ¿Listo? En la forma afirmativa, la estructura es muy sencilla, es easy peasy lemon squeezy. So easy. Lo primero que vamos a tener va a ser al Pepe o al sujeto. Luego vamos a tener el verbo to be que corresponde a ese Pepe o a ese sujeto. Y por último vamos a tener un complemento. ¿Listo? Si yo quiero, al complemento le puedo agregar una expresión de tiempo como yesterday, last year, last weekend, in the past, last night. ¿Listo? Para enfatizar que es en el pasado. Entonces, por ejemplo, tendríamos acá, I was in my house. Entonces, yo estaba en mi casa. I was in my house. ¿Quién me ayuda a leer ese segundo? ¿Quién quiere leer el segundo? El de you. ¿Quién quiere leer el de you? You. Who wants to You read? were did it yesterday? You were You tired were tired yesterday. yesterday. Thank you so much. Gracias, gracias. ¿Qué significa eso? What's the meaning? ¿Qué significa? Estuvo cansado ayer. Tú estuviste Listo. cansado ayer. Listo. Entonces, ¿estuvo cansado ayer o estuviste cansado ayer o tú estuviste cansado ayer? Recuerden que en inglés no tenemos algo que sí tenemos en español, que es el sujeto tácito, perdón, sujeto tácito. ¿Recuerdan cuál es ese sujeto tácito? ¿Sí lo recuerdan? No, no, señor.
Listo. Entonces, el sujeto tácito es cuando nosotros nos referimos a una persona, pero no tenemos que nombrar al pronombre, no lo decimos. Por ejemplo, si yo digo, estuve en mi casa, tú ya sabes que yo me estoy refiriendo a que yo estuve en mi casa. ¿Sí ves? Con ese solo estuve en mi casa, ahí ya está ese pronombre tácito, está ahí oculto, pero igual tú lo logras identificar. Si yo te digo, estabas en tu casa, ¿a quién me estoy refiriendo? A otra persona, a ella, a él. ¿Listo? Entonces, si te digo estabas, aquí me estoy refiriendo directamente a tú o a ti en este caso, ¿cierto? Si le digo estaba en la casa, allá puede ser a él, a ella, a eso. Si digo estábamos en la casa, ahí ya sabemos que somos nosotros los que estábamos, ¿cierto? Si digo estaban, podría ser que ellos estaban en la casa. Entonces vea que en español yo no estoy obligado a colocar ahí de manera explícita, o sea que se vea ahí afuera el pronombre, ya que existe ese pronombre tácito, que me indica cuál es el pronombre sin necesidad de decirlo. Él está ahí está ya implícito con lo que estoy diciendo con ese estaba, estuvimos, ¿cierto? Pero en inglés no lo tenemos. Y al no tenerlo en inglés, siempre que nosotros hagamos una frase, es importante que coloquemos el pronombre. Entonces no voy a colocar solo was in my house o were tired yesterday. Entonces yo sí debo colocar en inglés el pronombre o el sujeto. Entonces puedo colocar tú estabas cansada ayer o puedo decir María estaba cansada ayer, ¿cierto? Pero entonces tengo que especificar a ese pronombre o a ese sujeto o a esa persona que hizo la acción o que está haciendo la acción. En inglés sí la tenemos que poner, ¿listo? Porque es un error común que a veces nos dejamos llevar porque en español tenemos ese pronombre tácito, entonces no hay necesidad de colocar el pronombre, sino simplemente decimos. Y algunas veces cuando estamos redactándolo, algunos de nuestros trabajos, colocamos cosas así como was in my house, where was very beautiful in the past, ¿listo? Pero entonces en inglés sí es necesario que siempre coloquen el pronombre o a la persona que lo está haciendo, ¿listo? Recuerde que el pronombre lo colocan en mayúscula, su primera letra en mayúscula, ¿listo? Es importante que la coloquen. Listo, ¿quién me ayuda a leer la tercera? La de he. La tercera, ¿quién me ayuda? Hola, teacher. Hello. He was my boss last year. He was my boss last year. What's the meaning of this sentence? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Él Si de estuvo pronto con mi usted no jefe el quiere año hablar, pasado. usted puede también responder por el chat, ¿listo? Discúlpame por interrumpirte, cuéntame. Él estaba con mi jefe el año pasado o estuvo con mi jefe el año pasado. Entonces, en este caso, quiere decir que él era mi jefe el año pasado o él fue mi jefe, ¿listo? Porque para que dijera que él estaba con mi jefe, tendría que tener como he was with my boss. Debería estar ese with para decir el con, pero como en este caso no está, entonces lo que nos está diciendo es que él era mi jefe el año pasado o él fue mi jefe el año pasado. Recuerden que el pasado simple son acciones que ya se acabaron, que ya finalizaron, ya eso pasó, ya se finí, se quedó en el pasado, ya eso se terminó, ¿listo? Thank you so much. La de she, ¿quién me ayuda con la de she? Yo, profe. Dale, go ahead. She was with her mom last weekend. She was with her mom last weekend. What's the meaning? ¿Qué significa? Ella estuvo con su mamá la semana pasada. ¿Listo? Iba excelente, solo tuviste un pequeño errorcito. Mírala bien. ¿En dónde, profe? In the end, al final. Mira, fue un errorcito chiquitico. Mira la frase. ¿Cuál crees que fue ese errorcito chiquitico? Fue pequeñito el errorcito. No fue el de pronunciación, no, lo dijiste bien. Fue de significado, una simple palabrita. Vamos a ver si te das cuenta cuál es. O de pronto alguno de los compañeros de pronto se dio cuenta cuál fue el errorcito que ella tuvo ahí. Fue chiquitico. Bien, Sí, profe, Andrea. fue el fin de semana pasado. Exacto. Era Así, weekend. el fin de semana. Entonces recuerda week, semana, and fin, weekend, fin de semana. Esto es una palabrita compuesta.
Y entonces aquí en esta frase sí aparece ese with. Entonces aquí sí me está diciendo que ella estaba con. Es que era como intentaba hacerla ahorita nuestro compañero cuando nos la mencionó ahorita antes la anterior. Entonces aquí sí está el with, aquí sí nos está diciendo con. Entonces ella estaba con su mamá la semana pasada o estuvo con su mamá la semana pasada. Thank you. La siguiente, next one. Who wants to read the next one? ¿Quién quiere leer la siguiente? ¿Quién dijo yo? It was Was very beautiful in the past. It was very beautiful in the past. And what's the meaning? ¿Qué significa? What's that? ¿Qué es eso? ¿Qué Él significa? estuvo muy feliz en el pasado. Entonces, esto ¿Esto fue era muy hermoso en el pasado? o esto era muy Esto estuvo hermoso en muy el lindo. pasado. Esto era muy hermoso en el pasado o esto fue muy hermoso en el pasado. Muy bien, perfecto, excelente. La de Wii, ¿quién quiere intentar la de Wii? La de Wii, Wii, Wii. We were at the Yo, mall profe. last night. We were at the mall last night. Perfect. And what's the meaning? Que estuvimos en el centro comercial anoche. Entonces, estuvimos en el centro comercial anoche, la noche pasada, la última noche, ¿cierto? Entonces puede ser estuvimos, si lo usamos con el tácito, también puede decir nosotros estuvimos, si lo hacemos completico, muy bien. La de you, por ahí alguien había dicho ahorita que quería leer la anterior, pero puede leer esta. You. Yo, profe. Dale, You Sandra. were Pues Sandra, in sí. your office this morning. You were in your In office this your morning. office this morning. ¿Tú What's the meaning? estuviste en tu oficina esta mañana? Listo, entonces, en este caso, como estamos siguiendo como el orden de los primeros los singulares, luego los plurales, este ejemplo sería ustedes estuvieron, pero igual que el you también puede ser tú, entonces también está bien de esa manera, listo, no pasa nada. Entonces, you were in your office this morning, entonces ustedes estuvieron o estaban en su oficina esta mañana. Perfecto, muy bien. Gracias, Sandra. La última, the last one. Yo, profe. Dale, go ahead. They were in USA last month. They were in USA last month. What's the meaning? ¿Qué significa? ¿Qué significará esa frasecita? They were in USA last month. Ellos estuvieron en Estados Unidos el mes pasado. Entonces, ellos estuvieron en Estados Unidos el mes pasado. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, si se dan cuenta, como les mencionaba, primero, ¿qué va? Primero va a ir el Pepe, después va el verbo to be que corresponde a ese Pepe, y al final va a ir un complemento. Si ustedes quieren en el complemento, pueden agregarle una expresión de tiempo, como lo es yesterday, last year, last weekend, in the past, last night, this morning, last month. Esto para enfatizar que es un tiempo que ya pasó, que ya eso fue tiempo atrás, que ya se terminó, ¿listo? Entonces, esta es la estructura para la afirmativa. Entonces, vamos a practicar un poquito. En el chat me van a escribir una frasecita afirmativa en pasado utilizando el verbo to be, pero quiero que específicamente la hagan con la primera persona del plural, con ese Pepe, la primera persona del plural. Vamos a ver si se acuerdan de primera, segunda, tercera persona del plural. Entonces, con la primera persona del plural, intenten escribir una frasecita en pasado utilizando el verbo to be. Escríbanla ahí en el chat. Entonces, con la primera persona del pasado, la primera persona del plural, perdón, en pasado utilizando el verbo to be. Esto, cualquier cosa que se le ocurra, intente escribir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Listo? Entonces tenga en cuenta cuál es la primera persona del plural. ¿Cuál será ese Pepe? A ver si se acuerdan cuál es la primera persona del plural. Si está funcionando el chat. Pero ese chat quietico, no se mueve. ¿Será que no está funcionando? Ah, ya veo que ya se mueve. Ya vi que se movió ahora sí.
Listo, vamos a intentarlo, Andrea. Entonces, primero, ¿cuál es la primera persona del plural? ¿Listo? Entonces, la primera persona del plural no es she. Recuerde que she es un gomelo, es una tercera persona del singular. La primera persona del plural, como nos está diciendo ahí, es Yasmín, es we. ¿Listo? Pero recuerde que tenemos pronombres que son singulares, es decir, que se refieren a una sola personita, y tenemos pronombres que son plurales, que se refieren a dos o más personitas. I, you, he, she, it son singulares. La primera persona del singular es I, soy yo, la primera persona del singular. La segunda persona del singular eres you. La tercera persona del singular está compuesta por tres, que son los gomelos. ¿Se acuerda que yo les llamaba a los gomelos? He, she, it. Esa sería la tercera persona del singular. Ahora en el plural, la primera persona es we, nosotros somos la primera persona. Segunda persona, ustedes, you. Y la tercera persona es they. ¿Listo? Ellos. Entonces vamos a ver por acá. Entonces vamos a ver qué nos han puesto por aquí. Dice, we were at the movies last week. Pretty good, Albeniz. Esa está muy bien, esa frasecita. Listo, en la que nos puso Sandra. We were play in the park last year. Importante. Aquí, generalmente, cuando estamos hablando de pasado simple, las personas tienden a cometer un error muy común. ¿Listo? Entonces, si es pasado simple, usted enfóquese que solo va a haber un verbo principal en la frase. El verbo va a ser o el verbo to be o uno de todos los otros verbos. ¿Listo? Pero cuando es pasado simple o también funciona en el presente simple, no debe estar junto el verbo to be con otro verbo. Te voy a tomar aquí como ejemplo con todo respeto, Sandra. Entonces, Sandra nos puso, we were play in the park last yesterday. ¿Listo? Entonces vamos a revisar esa que nos puso Sandra. Primero, no pueden estar juntos el were del verbo to be con otro verbito, ya sea conjugar, cantar, bailar. ¿Listo? Para que ellos estén juntos, debo agregarle algo más, que sería agregarle ing al verbo play. Entonces, we were playing last week, por ejemplo. Entonces, si yo le agrego el ing al verbo, ahí sí quedaría correcta la frase, pero póngale cuidado porque quedaría correcta es en pasado continuo. Pero entonces fíjese usted que en este momento estamos hablando de pasado simple. Y si, por ejemplo, usted está haciendo un quiz, un cuestionario que es solo de pasado simple y a usted le ponen ahí en las opciones de respuesta la estructura que le muestra un pasado continuo y usted elige la de pasado continuo, pues le va a quedar mal, porque estamos hablando de pasado simple. Y entonces, ¿ahí qué le va a decir a la persona que le está aplicando la prueba? Pues que no sabe usted reconocer qué es pasado simple o qué es pasado continuo. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos eso muy claro. Entonces, si es simple el tiempo, ya sea presente simple o pasado simple, o solo está el verbo to be, o solo está uno de todos los otros verbos. Cuando digo uno de todos los otros verbos, me estoy refiriendo es a, por ejemplo, cantar, bailar, llorar. Dime. Bien, bendito Dios, Merced, ¿qué tal, señora? Porfa, silencia tu micrófono. Creo que era el Benis la que estaba No, hablando vamos por a las ahí. 10 nomás. Sí, Andrea, en este momento estamos hablando de pasado simple, ¿listo? Pero entonces a algunos se le colaron por ahí unas frasecitas de pasado continuo. Entonces es importante que si estamos en pasado simple, tratemos de enfocarnos siempre solo pasado simple. Entonces cuando yo tengo que mezclar el verbo to be con otro verbo que está terminado en ing, ahí se convirtió en pasado continuo. Entonces, el pasado continuo lo vamos a tratar más adelante, pero básicamente el pasado continuo, ¿qué es? Cuando yo hablo de una acción que yo estaba haciendo en el pasado, pero la cuento, entonces digamos, yo estaba corriendo, yo estaba bailando, yo estaba cantando. Mientras que en el simple yo dije, yo corrí, yo canté,
yo bailé. ¿Listo? Entonces aquí como estamos solo en el simple, no podemos tener mezclado ese were con un verbo en ing o el were o el was con un verbo normalito, no. O solo está el verbo to be o solo está el otro verbo. Entonces por eso es que el verbo to be tiene su propia estructura, porque él se mueve solito, él no necesita de los otros verbos. Por el contrario, los otros verbos sí se pueden apoyar de él. ¿Listo? Entonces, dime. Pregunta, o sea, qué pena te interrumpo. O sea, en este Tranqui. caso, cuando estamos hablando de pasado simple, a ver si entendí. En el pasado simple solamente vamos a usar el was y el were y el verbo para que se pueda hacer la frase, ¿sí? No. ¿Listo? Entonces, hagamos un stop. ¿Recuerdan que la clase pasada hablamos del pasado simple con todos los verbos, con cantar, bailar, llorar, jugar, todos ellos? ¿Sí recuerdan? Sí, las de la estructura, ¿sí? Afirmativa y negativa Sí, y la interrogativa. Exactamente. Todos esos verbos tienen una estructura y para ellos había un auxiliar, que era el auxiliar did, ¿cierto? Si El era did. negativo, didn't, o si era pregunta, Did not. mandábamos el did de primeras. ¿Listo? Ujú. Entonces, si a mí en mi frase me aparece algún verbo que no sea el verbo to be, o sea, que no sea el verbo ser o estar, ya sea entonces cantar, bailar, correr, caminar, todos esos verbos, yo me voy a ir a utilizar la estructura que hablamos la clase pasada. Pero hay ocasiones en las que yo no utilizo esos verbos, sino utilizo el verbo to be. Y con el verbo to be me refiero entonces cuando yo digo yo qué era, o dónde estaba, o cómo me sentía. Entonces yo estaba en la casa, yo estaba triste, ¿cierto? Yo estaba en el colegio, yo era profesor, ¿cierto? Entonces cuando yo voy a hablar de cómo era, dónde estaba, cómo me sentía, debo utilizar el verbo to be. Pero entonces cuando yo utilizo el verbo to be, no voy a utilizar a ninguno de los otros verbos ahí mismo en la frase con él. ¿Listo? Solo sale el verbo to be junto con un complemento que no sea verbo. ¿Listo? Entonces, sí se puede utilizar el verbo to be junto con otro verbo, pero cuando hacemos eso es cuando nos saltamos al otro tiempo, que sería el pasado continuo, que ahí es cuando decíamos que si le agregamos al siguiente verbo ing, ahí ya queda correcta la frase, pero en pasado continuo, ¿listo? Entonces, si es pasado simple, ya saben, o está el verbo to be o está el otro verbo, pero no van a estar juntos en el pasado simple. ¿Listo? A eso era con lo que me refería. ¿Es un poquito más claro? ¿Lo entendiste mejor, Andrea? Un poco, pero todavía sigo perdida en algunas cosas. Ok, listo. Ya ahorita que vayamos avanzando y vayamos viendo más ejemplos, vamos ya, reforzando. mejor. Dale, profe, gracias. Listo. Profe, Entonces, básicamente, aló. dime. Profe, básicamente lo que tú dices ahí es que, digamos, en este caso no diríamos ellos estaban jugando, sino simplemente ellos jugaban en el parque, algo más simple. Exactamente. Ya cuando es continuo, entonces ya cambia, entonces ya se puede complementar, pero ya no sería pasado simple, sino continuo. Exactamente, Paola. Gracias, profe. Listo. Estás en todo lo correcto. ¿Listo? Pero entonces, en este momento, en las frases que vamos a hacer, imagínese usted que no le va a salir ningún otro verbo que no sea el verbo to be. ¿Listo? Para que no se confunda y termine saltándose al pasado continuo. Entonces, por eso en la clase anterior hicimos la estructura de todos los demás verbos. Esta es solo del verbo to be. Es decir, que en sus frases no les debe aparecer ningún otro verbo que no sea el to be. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la frase con la que iniciamos, que era la de Sandra. Entonces, aquí yo puedo evitar el play y simplemente decimos we were in the park, pero entonces no puedo decir last yesterday, porque ese last yesterday sería como el último ayer, no cuadra tanto. Simplemente digo solo yesterday para decir ayer, o digo simplemente last night para decir que anoche o la noche anterior. Entonces podría quedar como we were in the park yesterday. ¿Listo? Por ejemplo, aquí Steven tenía una que decía, we were in Italia last month, ¿listo? Entonces sería in Italy, porque Italy sí se puede decir en inglés, ¿listo? Eso sí tiene su nombre en inglés, entonces Italy, last month. Paola nos puso, we were in the park yesterday, perfecto. Entonces, si ven que aquí simplemente debemos, cuando estamos haciendo nuestras frases, olvidarnos de los otros verbos, que solo en nuestra frasecita salga el verbo to be. Por aquí puso Andrés, we were in the classroom. Entonces nosotros estábamos o estuvimos en el salón, bien.
We were in the cinema. Ahí se le coló una N a Tatiana. We were in the cinema last night. Ahí es el last night. Primero va la H. G-H-T. ¿Listo? Después en la que nos puso Andrea, perdón. We were walking in the park yesterday. Entonces, si ve que aquí como ya nos apareció junto al were, nos apareció otro verbo con ing, eso lo convirtió en pasado continuo. No quiere decir que la frase esté mal, la frase está bien realizada, está bien hecha, solo que esa está en pasado continuo. Y eso era lo que yo les decía, que es importante que reconozcamos cuándo estamos utilizando simple, cuándo estamos utilizando continuo. ¿Listo? Porque simplemente el continuo viene siendo como la combinación de los tiempos, por eso ese es un tiempo compuesto. Los continuos son tiempos compuestos, porque se componen del verbo to be con un verbo terminado en ing. La que nos pone Julie, we were at the park yesterday. ¿Listo? Entonces ya sabe, en esta que es solo de verbo to be, solo piense que el único verbo que va a aparecer en su frase es el verbo to be, ningún otro verbo más. Y ahí ya no tiene esa confusión. Porque a veces cuando yo le digo que me haga una frase utilizando el verbo to be, entonces ustedes piensan decir, yo estaba cantando. Y como usted me está utilizando, él estaba, usted dice, ya está el verbo to be en pasado. Pero entonces si dice estaba cantando, ese cantando que termina en ando, ¿sí? Con el ing, entonces se lo convierte en pasado continuo. Por eso es que el error de pasarse del simple al continuo, tanto en la forma de presente como en el pasado, es un error que es muy común porque es muy cercano y tiende uno a saltarse así rapidito del uno al otro. Listo, continuemos por aquí. ¿Alguna preguntita de la forma afirmativa en este momento? ¿Alguna dudita? Recuerden, entonces va el Pepe, el verbo to be y el complemento. Entonces, si se da cuenta aquí en los ejemplos que tenemos en pantalla, no aparece ningún otro verbo. No hay otro verbo que no sea el verbo to be. Solo está en azulito el verbo to be. De resto, no hay más verbos ahí. Hay nombres, hay adjetivos, pero no hay ningún otro verbo acompañando ahí. Listo. Entonces, la negativa es muy, muy fácil porque se mantiene la misma estructura. Lo único que tú vas a hacer es al verbo auxiliar, que en este caso el auxiliar y el verbo principal son el mismo, que son el verbo to be. Entonces, al auxiliar le vas a agregar la negación not. Entonces, I was not, o lo puedo hacer también en contracción, I wasn't in my house. Entonces, yo no estaba en mi casa. Were not o weren't sería la contracción. You were not tired yesterday. Entonces, tú no estabas cansado ayer. Recuerde cuando utilizamos contracciones, las contracciones se utilizan en el lenguaje informal. Cuando usted esté redactando algo que sea un escrito formal, académico, sí, profesional, evite utilizar las contracciones, ¿listo? Trate siempre de hacer la forma completa. ¿Listo? Entonces ya sabe, el Pepe, verbo to be que le corresponde a ese Pepe, ya sea was o were, la negación not y el complemento. She was not with her mom last weekend. Entonces, ella no estaba con su mamá el fin de semana pasado. We were not at the mall last night. Entonces, nosotros no estuvimos o no estábamos en el centro comercial anoche o la noche anterior. They were not in USA last month. Entonces, ellos no estaban o no estuvieron en Estados Unidos el mes pasado. Entonces, vea que es muy fácil, simplemente es agregarle un not al verbo to be. Se sigue manteniendo la misma estructura, solo es agregarle un not al verbo to be. Entonces, vamos a intentar hacer en el chat alguna frasecita utilizando el pronombre que usted quiera, pero que sea negativa y que sea con verbo to be. ¿Listo? Estamos en este momento enfocados solo en el verbo to be en pasado. ¿Listo? Entonces, ahí en el chat intente hacer usted la frasecita que le llegue a la mente con negación utilizando el verbo to be. Listo. Entonces Jasmine nos dicen, we were not good friends. Listo. Entonces ahí te quedó un pequeño errorcito de pronto al momento de digitar, porque pusiste la WH were. Esto no el verbo to be en pasado. Se te coló una H de más. De resto, está bien. Entonces nosotros no éramos buenos amigos.
Nosotros no éramos buenos amigos. Eso era en nuestro pasado. No éramos buenos amigos, pero puede que ahora sí, ¿cierto? Porque eso era algo en el pasado que ya pasó. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra podrían poner? Pueden utilizar el Pepe que ustedes quieran. She was mountain bikes. ¿Qué querías decir en esa, Andrea? Ella estaba. ¿Qué querías decir? We were not classroom. Ella monta bicicleta. Listo, pero entonces, si tú me dices montar bicicleta, mira que estás intentando meter otro verbo. Montar es un verbo, ¿cierto? Entonces, recuerda que en este momento para el verbo to be en el pasado simple, vamos a evitar meter otros verbos. Solo el único verbo va a ser el verbo ser o estar. Pero entonces, si tú me dices que estaba montando, si ves que está mezclando el verbo to be con otro verbo, que sería montar. She was bikes. No, porque ahí ya diría que ella era bicicletas o era motos. Entonces recuerda que, ¿para qué sirve el verbo to be? Para decir dónde estaba, o sea, para decir dónde, para decir cómo se sentía o para decir también qué era. También se puede utilizar las profesiones para decir yo qué era. Entonces, por eso si me dices she was bikes, entonces sería como ella era bicicletas, ella era motos. O ella estaba a motos, si ve que le quedaría faltando algo. Pero entonces evita meter otro verbo, que piensa que no se te vaya a colar ningún verbo ahí. Tatiana nos dice, we were not classroom. Entonces, aquí si yo lo leo literal lo que nos dice Tatiana, entonces nosotros no éramos salón. Ya es distinto que si yo le coloco una preposición para decir que no estábamos en el salón, ¿cierto? Entonces, in the classroom. Entonces ahí nosotros no estábamos en el salón. Andrea Mejía nos dice, I wasn't sick last week. Perfecto, la utilizó con contracción, muy bien. Entonces yo no estaba enfermo la semana pasada. Paula nos dice, I was not in the park yesterday. Yo no estaba o yo no estuve en el parque ayer. Bien. Listo. Aquí, Juliet, en este caso no nos va a salir el did. ¿Listo? El did recuerda que es el auxiliar para todos los otros verbos que no son el verbo to be. El verbo to be es su propio auxiliar, por eso decimos was not o were not. El mismo se coloca la negación. Entonces podrías decir, they were not on the trip o in the trip. ¿Listo? Entonces, they were not. ¿Listo? El did para negar, ese did not o didn't lo vas a colocar es cuando te aparezca otro verbo como cantar, bailar, comer, correr, cocinar, todos los que no sean el verbo to be, ¿listo? Entonces, la tuya quedaría como they were not on the trip. Tatiana, we were not in the classroom. Eso, ¿sí ve cómo cambia con ese inde? Entonces, colocando la preposición y el artículo definido, al colocarlo, ya nos cambia un poquito. Juliet, la práctica es el maestro, fresca que estamos aprendiendo. Eso no es de un día para otro. Yo sé que es bastante información y con la práctica uno va cogiéndole el ritmo. ¿Listo? Entonces recuerden que esto es bastante trabajo autónomo. Entonces la idea es que ustedes también busquen la forma como se sientan más cómodos, que utilicen la herramienta que más les guste. O sea, yo les he compartido algunas herramientas que a mí en lo personal, a mí me gustan y me parecen que funcionan. Pero puede que usted diga, no, profe, a mí no me funcionan las herramientas que usted usa. Yo he hecho de esta otra que vi por ahí por otro lado y esa me gustó más y me siento más cómodo, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes siempre busquen con lo que se sientan más cómodos, ¿listo? Entonces siempre busquen la comodidad con lo que ustedes estén más cómodos. Yo sé que el profe pone unas evidencias que son de muerte lenta, pero entonces tampoco es que yo le esté pidiendo que la evidencia tenga que estar así súper guau, que ya se sienta como hablando como con un nativo, no. Entonces, si se ha dado cuenta, cuando yo le hago la retroalimentación, le cuento un poquito como de pronto estás fallando en tal cosa, puedes practicar tal cosita, y yo aprecio el esfuerzo, ¿sí? Entonces, ya para que no la pruebe es porque no está cumpliendo con alguno de los requisitos que nos pedía la evidencia. Pero de resto, yo de verdad valgo mucho el esfuerzo porque sé que la pronunciación es difícil. Es que el hecho de que se escriba de una manera y se pronuncie de otra lo hace que sea mortal. Pero entonces,
hay estrategias como el shadowing, no sé si se las había comentado a ustedes, que es cuando yo, por ejemplo, pongo un video o una película, la coloco en inglés, con subtítulos en inglés, y trato de ir repitiendo a medida que va hablando la persona. Entonces yo coloco yo coloco el video o la película, la persona va hablando y yo de una trato de ir repitiendo lo que esa persona le va diciendo y trato de repetirlo lo más parecido. Esto, mientras yo empiezo a hacerlo al inicio, pues eso me va a parecer aburrido, me va a parecer que es cansón, no va a llamar la atención. Pero si usted lo hace de verdad metiéndole la ficha, al estar usted como repitiendo lo que van diciendo las otras personas, usted va como adaptando su forma de hablar y también su oído lo va adaptando a hacerlo muy similar a ello. Eso es lo que pasa cuando usted aprendió español. Usted no aprendió español, usted adquirió el español. Y la invitación es a que usted también adquiera el inglés. Es bueno tener la estructura, saberse la estructura, pero también es muy importante que usted logre obtener fluidez, que logre perder ese miedo a hablar, que logre tener una buena pronunciación. ¿Y cómo hace eso? Practicando. A muchos les da pena hablar con otra persona, hablarle en inglés. ¿Listo? Entonces, usted se puede sentar solo a ver películas en su casa y usted vaya repitiendo así parezca de pronto que usted diga, no, qué pena, pero no, hágalo, dele sin miedo y empieza a repetir lo que va diciendo el de la película. Y ojalá que sea una película que a usted le guste y vaya repitiendo o alguna serie y vaya repitiendo y vaya viendo lo que dice. Con eso usted va mirando el subtítulo y usted ve, esta palabra se va diciendo de tal manera y usted va interiorizando poco a poco. Así fue como usted adquirió el español. ¿Usted cómo lo adquirió? Cuando usted era bebé, sus papás, ellos le hablaban y usted cómo empezó. Ma, pa, cao, ca, peota, ¿cierto? Y a medida que usted iba repitiendo, entonces, cuando usted le iban repitiendo, usted lo iba mejorando. Y poco a poco, usted fue viendo avances. Si usted sabe, si usted tiene hijos, usted se da cuenta que sus hijos primero dicen un poquito de palabritas tratando de remediar lo que usted dice, ¿cierto? Y a medida que va avanzando, ellos van perfeccionando la palabra. Es por eso que usted a los niños debe tratar de hablarles perfecto. ¿A qué me refiero con hablarles perfecto? Que si ellos dicen el caíto, que usted evite decirle el caíto. Yo sé que suena muy lindo y suena muy tierno, pero entonces si el niño dice el caíto, yo le sigo diciendo el caíto, el caíto, el caíto, pues él no va a avanzarla de ahí la palabra, sino va a seguir diciendo caíto, caíto. Pero si yo le sigo hablando normal, si yo le hablo como si fuera un adulto, o sea, yo le puedo hablar como adulto poniéndole voz tierna, ¿cierto? El carrito, mi amor, el carrito, ¿sí ves? Entonces lo mismo pasa también en el inglés. La idea es adquirirlo, que usted se involucre en el lenguaje. Porque cuando usted se aprende la estructura, perfecto, funciona muy bien, pero entonces, ¿qué pasa? Si usted no practica el hablar, el speaking, ¿cierto? O la escucha, siempre se queda ahí como en eso forzado que usted me dice, profe, es que yo lo entiendo, pero no lo hablo. Y a muchos les he escuchado eso, yo entiendo el inglés, pero yo no lo hablo. Y es por eso, porque no nos concentramos también en reforzar la habilidad de speaking, la habilidad de escucha. Entonces, inténtelo hacer lo que le digo de verse la película y tratar de remediar y repetir lo que diga la persona así en voz alta, sin miedo, varias veces distintas películas y de verdad usted va aflojando, va soltando la lengüita, como diría uno coloquialmente. Créame que eso le va a funcionar bastante. Listo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Listo, voy por aquí. Déjenme ver un segundito. Bueno, vamos a cerrar con la forma interrogativa. ¿Listo? Como pasa generalmente en cada uno de los tiempos verbales, el auxiliar en la interrogativa se va a ir al inicio. ¿Listo? Entonces, como aquí el auxiliar es el mismo verbo principal, es el verbo to be, entonces yo voy a mandar. Se cortó el audio. Profe, no se escucha. Solo al final va el signo de interrogación. ¿Listo? Solo en inglés colocamos signo de interrogación. Entonces, was I in my house? Entonces, ¿estaba yo en mi casa? Profe, Were you no se tired ve yesterday? ¿Alguien tiene y por ahí se encendido el cortó el audio. micrófono? Explicar Ok. esa forma. Listo. Was he my boss last year? Entonces,
¿Era él mi jefe el año pasado? Was she with Profe, her mom last weekend? ¿Estaba ella con su mamá el fin de semana pasado? Entonces, simplemente, ¿qué es? De primeras el verbo to be, luego al pronombre o la persona, el complemento y cerramos con question mark. Facilito, signo de interrogación, facilito. Listo, listo, listo. Entonces, Andrea, dime. profe, te estaba diciendo, es que apenas empezaste a explicar la forma interrogativa, se te fue la voz y no se ve nada de imagen. ¿No se te ve nada en este momento? No, señor, se cortó y no se escuchó nada, no sé si fue yo sola. Listo, no pasa Siempre nada, no se pasa está nada. viendo y se está escuchando. Pero la imagen sí está. Sí, Se sí le Esperen, la está. vuelvo, cortó. No, sí, sí la se vuelvo a estaba viendo. compartir. Esperen, la vuelvo a compartir, no pasa nada, no pasa nada. Sí, se ve bien y se escucha bien. Sí, sí Listo, está viendo, ahí se está viendo. confírmeme si en este momento se ve y si Sí, Sí, me ahí se está escuchan. viendo y se escucha bien. Listo. Juliet, ¿me escuchas? Luis Miguel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Luis Miguel? Juliet, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí se la escucha, pero al comienzo nada de lo que habló de la inducción, nada. Listo, en este momento me están escuchando bien, ahora sí. Sí, profe, ya sí. Listo. Sí, profe, ya. ¿Se ve la pantalla? sí, 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 señor. profe. Listo, perfecto. Listo, entonces, vuelvo a repetir. Con la forma interrogativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar de primeras al verbo to be. Entonces, de primeritas, el verbo to be comienza frente. Cerrando signo de interrogación. Vea que acá tampoco hay ningún otro verbo. En ningún momento nos va a aparecer otro verbo. Solo está el verbo to be, nada más. Were you tired yesterday? ¿Estabas cansada ayer? Was he my boss last year? Entonces, ¿era él mi jefe el año pasado o fue él mi jefe el año pasado? Was she with her mom last weekend? ¿Estuvo ella con su mamá la semana pasada? Perdón, el fin de semana pasado. Entonces vea que simplemente es mandar de primeras el verbo to be, luego el pronombre, el complemento y cerramos con signo de interrogación. Recuerde que en inglés el signo de interrogación solo va a ir al final, no debe aparecer en ningún, en el, como hacemos en español que abrimos signo de pregunta, no, en inglés no abrimos signo de pregunta, simplemente lo cerramos, no debemos hacer nada más al final. ¿Listo? Entonces, que nos demos cuenta cuándo es la estructura con todos los demás verbos o cuándo es la estructura con el verbo to be. Entonces, recuerde, para que sea verbo to be es que yo estoy hablando de dónde estaba, cómo me sentía, ¿cierto? O qué era. Entonces, básicamente con esos tres. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? ¿Se oye? ¿Se oye? Creo que Janet dice que no se escucha. Profe, es que a veces se te corta y como que se pierde la señal y vuelve y se escucha. Qué raro, qué raro, qué raro. Permítame acá un segundito. Ahí, Yo ¿qué no, tal se escucha? ¿Cómo le escuchan? Un yo no poco estoy viendo la diapositiva. No estás viendo la diapositiva. ¿Alguien sí ve la diapositiva? Sí, se está viendo no, y se está escuchando. Sí, profe. Voy a Sí. salirme un segundito y vuelvo a entrar, ¿listo? dale, Voy a profe, salirme un muchas segundito y vuelvo a entrar, ¿vale?
Me confirman si se escucha. Ya volví, he vuelto. Confirman, por favor. Sí, Sí, se profe, ahora escucha. Sí, se escucha bien. Listo, vale, muchas gracias. Esperen un segundito aquí, comparto nuevamente. ¿Se ve la pantalla? Ahí sí, profe. Listo, entonces en este momento están viendo mi pantalla, me están escuchando bien, ¿cierto? sí, profe, ahora sí bien. Listo, vale. Entonces, nuevamente voy a decir rapidito lo que estaba comentándoles de la forma interrogativa, porque me dicen que se estaba escuchando entrecortado. Listo, entonces, ¿qué pasa? La interrogativa es muy sencilla. ¿Listo? Lo único que vamos a hacer es que vamos a tomar a nuestro verbo to be y lo vamos a mandar al inicio de la frase. Va a estar de primeras. Luego vamos a tener al pronombre o al Pepe. Y por último vamos a tener al complemento. Finalizando con un signo de interrogación. Recuerde que en inglés solo se cierra el signo de interrogación. No abrimos al inicio de la frase signo de interrogación, solo al final. ¿Listo? Solo se cierra. Entonces, por ejemplo, was I in my house? Entonces, ¿estaba yo en mi casa? ¿O estuve yo en mi casa? Were you tired yesterday? ¿Estabas cansado o estabas cansada ayer? Were you in your office this morning? Entonces, ¿estuvieron ustedes en su oficina esta mañana? Were they in USA last month? ¿Estuvieron ellos en Estados Unidos el mes pasado? Entonces, simplemente, de primera es verbo to be, luego el pronombre y por último complemento finalizando con signo de interrogación. Esta es la estructura para la forma interrogativa del verbo to be en pasado. ¿Listo? La forma pasada con verbo to be. Listo. Ya ahorita, al finalizar la clase, les voy a dejar un link para un jueguito. Voy a pasar a explicarles la evidencia para esta semana. Listo. ¿Se está escuchando bien, cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, para esta semana, quienes estuvieron pendientes de Sayuna se dieron cuenta que el Otra vez se cortó. virtual es un video. ¿Se fue otra vez el audio? ¿Me confirman? ¿Qué le está pasando a esto? Profe, por favor, repita porque se fue la voz. No sé por qué se te está yendo la voz, pero ahorita no se está escuchando nada. Yo tengo aquí otro dispositivo. Espérenme. Espérenme, voy a hablar desde otro dispositivo. Ya se está escuchando bien. ¿Ahí sí me escuchan bien? Listo, entonces Sí, espérenme, señor. voy a cerrar este otro dispositivo que tengo acá. Voy a salir de la tablet a ver si de pronto esta esté consumiendo mucha de la banda ancha del. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, profe, se escucha. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, la evidencia para esta semana se llama video entrevista virtual. Video entrevista Pero no hay virtual. pantalla, profe, no hay pantalla. Tranqui. Ya te estoy compartiendo. Voy a compartir toda mi pantalla.
Listo, entonces, ahí sí se ve la pantalla. Confírmenme, por favor. Sí, profe, ya. Sí, señor. Listo. Entonces, la evidencia se llama video entrevista virtual. Es la GA2 240 22501 AA1 evidencia 2. Esta está activa. Porfa, desactiven sus micrófonos, porfa, que eso también a veces genera interferencia. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono encendido? ¿Quién tiene? Allá, espérenme, aquí lo desactivamos. Ya. Entonces, ¿en qué consiste esta evidencia? Esta evidencia, lo que usted tiene que hacer es meterse en el papel de que se está presentando a una entrevista laboral, ¿cierto? La guía nos propone que lo hagamos con alguno de nuestros compañeros, ¿listo? Pero como yo sé que para ustedes a veces no es muy fácil el lograr como juntarse con su compañero, lograr acordar tiempos, lograr reunirse y más si es en inglés para generarla, entonces le vamos a dar un pequeño cambiecito a esta actividad para que usted la haga usted solito. Entonces, la idea es que usted de forma creativa ponga en el video las preguntas y las va a ir respondiendo. ¿Listo? No hay necesidad de que se reúna con otro compañero a hacer la entrevista, sino que si usted quiere, algunos la han hecho que hacen diapositivas y ponen la pregunta en la diapositiva y la va respondiendo. Otros la han hecho que le han puesto el audio con inteligencia artificial haciendo la pregunta. Como a usted le queda más cómodo, lo importante es que salga la pregunta y que usted la responda. ¿Listo? Entonces la va a hacer solo, no la va a hacer con la ayuda de ningún compañero. ¿Listo? La va a hacer usted solito. Esta entrevista es una entrevista laboral, entonces, en la cual usted se está presentando pues a un empleo que es acorde a su perfil. Es un empleo relacionado con ventas de productos en línea. ¿Listo? Entonces ya usted se imagina el empleo que quiera solicitar o el que se esté presentando para la entrevista. Pero lo importante es que usted se enfoque en que esta entrevista es para un empleo relacionado con este campo de acción, que es las ventas de productos en línea. ¿Listo? Entonces, aquí pues no va a ser el cambio de rol, como nos decía aquí, que haga cambio de rol después de que lo entrevistaron a usted, que luego cambian. No, pues como lo está haciendo usted solito, entonces simplemente hace la entrevista de su parte con las 8 preguntas que le pertenecen a usted y ya, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que usted debe ir respondiendo a medida que va haciendo su entrevista? Entonces, la primera es tell us about yourself, que significa cuéntanos acerca de ti o cuéntanos como acerca de ti mismo, cuéntanos algo sobre ti, ¿listo? Entonces recuerde que estás enfocado a una entrevista laboral. Entonces es importante que sus respuestas pues sean acordes a ese ámbito en el que está. La segunda pregunta, what motivates you? Entonces, ¿qué te motiva? Usted nos va a contar ahí qué lo motiva. Tercera, what are your hobbies? Entonces, nos vas a contar de cuáles son tus hobbies. La cuarta, what are your future plans if you get this job? Entonces, ¿cuáles son tus planes futuros si obtienes este empleo, si obtienes este trabajo? La quinta, what are your future goals or what are your career goals? Quiere decir que cuáles son tus metas a futuro o tus metas en esta carrera. ¿Qué metas tienes a futuro? La sexta, what do you see as a major success in your life? Entonces, ¿qué ves como tu mayor éxito en la vida? ¿Cuál ha sido como tu mayor éxito en la vida que usted diga, no, esto ha sido mi mayor éxito en la vida? La séptima, why did you leave your last job? Entonces, ¿por qué dejaste tu empleo anterior? Y la última, where do you see yourself in 5 years? Entonces, ¿dónde te ves a ti mismo en 5 años o dentro de 5 años? Si se dan cuenta, estas son preguntas que generalmente quienes han estado de pronto en una entrevista laboral real, muchas de estas preguntas son preguntas que les hacen en las entrevistas. Entonces, la idea es que ustedes también se vayan preparando pues a enfrentar este tipo de situaciones del ambiente laboral, que usted vaya metiéndose más en el tema. Además que pues el mundo de las ventas en línea
usted sabe que es algo que le permite a usted trabajar de manera global, ¿cierto? No tiene que estar usted solamente aquí, trabajando aquí, sino usted puede empezar a solicitar productos de otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, que usted va a pedir algo en China, generalmente, ¿qué idioma hablan? Pues aparte de hablar chino, los chinos hablan inglés, ¿cierto? Entonces, el inglés usted sabe que es uno de los idiomas que maneja los negocios. Entonces, es importante que usted también se vaya adecuando a este tipo de ámbitos, a este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿aquí cómo la va a realizar? Entonces, simplemente usted se va a grabar, que salga usted, es importante que salga usted, y que vaya respondiendo estas preguntitas. Como le decía, usted puede hacerlo de manera creativa al agregar las preguntas. Algunos lo han hecho colocando, alguna colocó un muñequito, iba mostrando el muñequito, y el muñequito hacía las preguntas y luego salía ella respondiéndolas. Otros han colocado solo la preguntita en la diapositiva y luego la van respondiendo. Otros la han hecho colocando el sonido en el video de la inteligencia artificial diciéndoles la palabra. Ahorita les voy a compartir en el grupo, les voy a compartir una inteligencia artificial que les ayuda a generar audio. ¿Listo? Entonces también se los va a compartir si de pronto a alguno le interesa utilizarla en su video. Ustedes ahí la pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para esta entrega? Entonces, usted va a entregar entonces un video de la entrevista virtual de trabajo. Entonces, unos me dicen, profe, ¿y tengo que vestirme como si estuviera en una entrevista? Si usted lo quiere hacer de vestirse de traje de paño, de organizarse y que se vea lo más bonito, lo puede hacer. Si quiere salir vestido normal, también lo puede hacer. En este caso, lo que voy a tener en cuenta es más las respuestas que usted da a estas preguntas. ¿Listo? Entonces, tratar de que las preguntas tengan coherencia con el empleo que estamos buscando, entonces que tenga coherencia a lo que respondemos. ¿Listo? ¿Cómo lo va a entregar? Entonces, el video, una vez lo finaliza su merced, lo va a subir a YouTube, a Vimeo o al Drive, a donde a ustedes le quede más cómodo, y lo va a dejar público. Es importante que esté público porque si está privado, pues no lo voy a poder ver y entonces me toca devolverle la evidencia. ¿Por qué se le solicita que lo suba a alguno de estos lugares y no lo suba directamente el video a la plataforma? Porque como ustedes saben, a veces Ayuna se demora algunos días en cargarme un montón y entonces usted subió su videito y yo lo voy a descargar y dura un montón, cargue para descargarlo y cuando va a terminar de descargar me genera error y al fin no me lo deja de descargar. Entonces, simplemente si usted me lo sube como se le está solicitando, que es en un PDF o en un Word, escribir sus datos básicos, copiar el link del video, ahí yo puedo entrar facilito, sin problema. ¿Listo? Entonces, por eso se le pide que lo suba a alguna de estas otras plataformas que son más estables, que no tienen problemas de conectividad, sino simplemente uno siempre que ingresa a YouTube, es muy rara vez que YouTube esté molestando, entonces funciona muy rápido, los videos andan rápido, entonces por eso se sugiere que hacer eso. Por eso mismo también los instructores que hacemos, subimos los videos a YouTube, a Vimeo o al Drive y se los compartimos. Por la misma razón, para que ustedes no tengan problemas al ingresar a verlos, al descargarlos y este tema. ¿Listo? Entonces, cuando tenga... Dime. Discúlpame, este se podría subir como el primero que hicimos, ¿sí? Sí. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces ya saben, se crea un archivito en Word, coloca sus datos básicos, entonces su nombre de la evidencia, el nombre del programa de formación y simplemente copiar y pegar el link de donde haya subido su video y ya lo guarda como PDF y lo sube ahí. Lo sube a Sayuna. La extensión es de 3 a 5 minutos. ¿Listo? Es de 3 a 5 minutos. Esa cantidad de preguntas, si usted las desarrolla bien, sin problema, le da el tiempo sin ningún problema. Entonces, lo importante es que si le preguntan, si le hacen alguna de estas preguntas, que no sea una simple respuesta como sí, no, sino que le agregue un poquitico más a la respuesta, que no se quede con respuestas muy cortas, porque ahí sí luego no le alcanza el tiempo. Entonces, la idea es que usted trate de desarrollar un poquito la respuesta para que también le logre extender al menos al tiempo mínimo, que son los 3 minutos. También es importante que, listo, yo entiendo que estamos aprendiendo, entonces algunos crean su guión con lo que van a decir, pero entonces
cuando van a hacer el video, lo empiezan a leer así diciéndome, bueno, PDF con los datos básicos del entrevistado y la URL, tenga en cuenta que debemos garantizar la habilitación. Entonces, hablan muy rápido. ¿Y qué pasa? Que al hablar muy rápido, pues puede que usted tenga harta información, pero entonces primero le hace reducir mucho el tiempo de su video y segundo que no se le va a entender muy bien. Entonces, hágalo de forma natural, no hay necesidad de que esté corriendo al momento de hablar. ¿Listo? Entonces simplemente Word o PDF con los datos básicos del entrevistado, entrevistador y la URL, ¿listo? Entonces, si ve que es distinto, no hay necesidad de estar corriendo, hágalo tranquilo, trate de proyectar la voz, de vocalizar. ¿Listo? No hay afán, no hay que correr. ¿Listo? Una vez lo tenga, entonces sube su archivito en Sayuna, en donde se encuentra la evidencia de video entrevista virtual. ¿Listo? Esta sería la evidencia que tenemos activa esta semana. Entonces voy a abrir un espacio de preguntas para aquellos que tengan dudas, primero referentes a esta evidencia como tal, y ya luego voy a abrir espacio para de pronto si alguien tiene preguntas de otra cosita. Voy a mirar por acá en el chat, como no estaba mirando, no sé de pronto quién tenga alguna preguntita y ya hagan esto. Clase anterior de la semana pasada, se quedó alguna evidencia, no me acuerdo. ¿Quedó pendiente alguna evidencia? La semana pasada sí hubo una evidencia, ya te confirmo la de la semana pasada, dame un segundito, te confirmo cuál fue. Sí, hay evidencia, profe, pero no recuerdo las fechas hasta cuando está como un cuestionario que hay en línea. Sí, era un cuestionario. Generalmente los cuestionarios duran un mes. ¿Listo? Okay. Entonces, del cuestionario ese hay más tiempito. Sí, era un cuestionario. Listo, entonces, preguntitas, vamos a mirar por acá las preguntas porque no había visto. Por acá me dicen, esta semana nos dejaron muchas evidencias por entregar. Listo, generalmente cada semana se están habilitando evidencias de los distintos componentes. Por eso es importante que traten de seguir los cronogramas para que no permitan que se les acumulen evidencias. Por ejemplo, aún hay personas que no me han entregado el folleto, que no me han entregado el video presentación. Entonces, pues se van acumulando evidencias. Entonces es importante no ir dejando que se les acumulen. Aquí debemos salir en el video. Sí, deben salir en el video. Listo, debe verse ustedes en el video. Entonces acá me decía que si se va a subir a YouTube, si lo subes a YouTube o al Drive o a Vimeo, donde se siente cómodo, que esté público para poderlo ver. Por acá Carol decía, o sea, no es obligatorio. No lo vamos a hacer con otra persona. Lo va a hacer usted solito para que no tenga la dificultad de tener que reunirse con otra persona, porque a veces no les dan los tiempos y entonces se confunden un montón y al final dice, no lo hice porque mi compañero al fin no lo hizo. Entonces es mejor que usted lo haga solito para que no tenga líos. Puedes hacer cortes, puedes hacer recortes y editarlo, no hay ningún problema, no pasa nada que cortes. Profe, es que muchos trabajamos y por eso acumulan las evidencias, porque el tiempo de algunas semanas es muy poco. Yo te entiendo, yo sé, Denis, que hay mucho por hacer, que algunos tienen bastante trabajo, pero igual las fechas, aunque pase la fecha, aún se recibe el trabajo, a excepción de que sea cuestionario, ¿no? Pero entonces, el que esté organizado por fechas, lo que le permite a ustedes como organizarse y evitar el que se le amontonen todas. Entonces, ya con eso usted sabe, de tal fecha tengo tal cosa, entonces uno se va agendando y se va acomodando. Pero si de pronto se le pasó la fecha y usted no la ha entregado, la puede seguir entregando, no hay ningún problema. Sí, Lorena, también la puedes hacer en Canva. Ustedes lo pueden hacer como se sientan más cómodos, con la herramienta que se sientan cómodos. Sí, profe, lo que pasa es que precisamente las evidencias, todas las que tenemos que entregar, tienen fecha para el lunes. O sea, todas las 3, 4 evidencias tienen fecha para el lunes. O sea, sé como si hubiesen puesto de acuerdo para que todas las evidencias
fueran para la misma fecha. Chévere ahora porque estas que nos están colocando en esta semana tienen diferentes fechas y uno se puede organizar. Yo pues puedo realizar todas mis evidencias a tiempo porque yo no trabajo, sino que yo estoy hablando en nombre de los que sí trabajan. Eso se dificulta un poco. ¿Listo? Esta está para el 28, ¿listo? Está para el 28 de julio. Es decir, que tiene 2 semanas aproximadamente. Sí, Andrea, la puedes hacer en PowerPoint. La herramienta para hacer el video con la que usted se sienta más cómodo. Ahí sí no hay ningún lío. Lo importante es que salga usted en cámara, ¿listo? ¿Alguna otra preguntita? ¿Tienen alguna preguntita adicional? Una pregunta, ¿tenemos que salir nosotros en el video más las preguntas que estamos haciendo en PowerPoint o en donde lo querramos hacer o simplemente nosotros solamente? Entonces, tú sales en el video y si no quieres hacer PowerPoint, tú simplemente, si lo estás editando en CapCut, simplemente colocas que te salga el texto de la preguntita, no pasa nada. Lo importante es que se vea qué pregunta es la que estás respondiendo. Entonces, aquí no es obligatorio hacer diapositivas, sí. No. Entonces, simplemente si yo pongo a alguien que me haga la pregunta y me le diga, what do you think, tal cosa, y yo le respondo. También lo puedes hacer así, cámara. No hay ningún problema. Ok. El hacer la pregunta ya está abierto a la creatividad de cada uno de ustedes. Pero entonces, porfa, muy importante, si ustedes van a pedirle el favor a alguien que le lea las preguntas, que sea una persona que al menos pueda pronunciar un poquito, porque me ha pasado en algunos casos que la persona le pidió el favor a la hija que se las leyera, pero la hija tenía como 6 añitos y no se le entendía nada de lo que decía. Entonces, si usted ve que la persona que le va a ayudar se le dificulta, entonces pues no se complique usted la vida, sino simplemente colóquele el textico ahí pegadito utilizando alguna herramienta ahí en el video y no se complica. ¿Listo? Entonces, pero como se sientan más cómodos, ahí no hay lío para la formulación de preguntas, es creatividad de cada uno. Sumalis, ya te comparto aquí las preguntas. Estas están en la guía, pero igual aquí te las voy a pegar en el chat para que las tengas también, ¿listo? Profe, dijiste que esa está para el 28 de agosto. Para el 28 de julio. Sí, las preguntas son las que dicté. 28 de julio. Esta tiene aproximadamente 2 semanas. Créanme que este es uno de los grupos que tiene bastante tiempo, digamos, hablando directamente de lo que es inglés, tiene bastante tiempo, porque he tenido otros grupos en los que les ha tocado cada semana una evidencia. Entonces, hoy le activé una, la otra semana le activé la otra, y es de fecha límite de 1 semana. Entonces, hay grupos que por temas de calendario, de cronograma, a algunos les quedan más expandidos los plazos, a otros les quedan más cerrados. Hay otros grupos que se les habilitan dos evidencias al mismo tiempo y las 2 son para de un plazo de 1 sola semana. Entonces, ustedes tienen, a comparación de otros, tienen un espacio más amplio y al menos les dejan que terminen una cuando están entregando la otra. A algunos les toca 2 de una vez. Entonces, ustedes sí, créanme que con respecto a inglés, sí las tienen un poquito más cómodas, por decirlo así. ¿Tienen alguna otra preguntita? ¿Alguna duda con respecto a esta evidencia? O de pronto que alguien diga, profe, yo tengo alguna duda con la evidencia de tal cosa, también les resuelvo dudas de otra evidencia anterior si tienen. Listo, entonces, si profe, no... Dime. ¿El cuestionario para cuándo estaba, profe? Yo no lo había visto, la verdad. Ese es el que estaba para el 11. Listo, permíteme un segundito, el cuestionario ya te confirmo para cuándo es que está. Todo está para entregar última fecha el lunes. El 20 sí, creo que es el 21. El 21. Ese me parece que estaba para el 21, pero déjame ver si me dejan entrar a casa Yuna, porque a ver si me dejan entrar acá rapidito. Dame un segundito. Esto es aquí. Como a veces justo a esta hora Sayuna no funciona tan
tan proactivo porque todo el mundo intenta entrar. Listo, voy a entrar acá al cronograma. Acá tengo el cronograma. Profe, creo que es para el 11 de agosto. El 11, sí, del 11 de agosto. Es que yo tengo acá un Ya estoy abriendo aquí y les confirmo exactamente. Porque sí, como tengo evidencias de varios grupos, entonces no lo tengo presente en este momento, pero ya ingresamos y lo miramos bien. Cuestionario 202501 A1 EVODO 1. Entonces, ventas de productos en línea. A ver, muévete, muchachón. Bueno, mientras esto me va cargando aquí, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? Sí, porque justo con la profe Andrea, pues por lo que tuvo la calamidad, pues entonces se corrió la sesión de ella para ahorita a las 8. Entonces ya por eso voy a responder esta preguntita y con eso no les robo más tiempito para que ustedes puedan ir con la profe. Ya les voy a resolver la dudita que me tenían aquí. Entre aquí, rápido. Ustedes, bilingüismo. Listo, entonces. Les comparto aquí rápidamente la pantalla. 11 de agosto creo que es el cierre, profe. Recuerden que ustedes tienen los cronogramas ahí en Sayuna, ahí está el cronograma ya de todo el programa de formación, entonces también es importante que ustedes ingresen y le echen la miradita y con eso ustedes también se van guiando y ya saben que se va activando. Sí, efectivamente está el cuestionario, está habilitado hasta el 11 de agosto. ¿Listo? Entonces, ese tiene bastante plazo. El que se activó esta semana está desde el 14 hasta el 28 y el 21 se va a habilitar otra que va para el 4 de agosto. ¿Listo? Esas serían las que nos quedan para esta actividad de aprendizaje. ¿Listo? Para este momento tenemos estas tres y ya con eso finalizaríamos y ya nos volvemos a ver después de un tiempito. ¿Listo? Ya descansarían del profe de inglés. ¿Listo? Entonces, esas son las fechas que tenemos. Si no tenemos más preguntas, no les robo más tiempito. Muchísimas gracias por asistir. Yo sé que es mucha información, que el profe habla bastante, que hasta ahora están cansados y pues también están agotados y yo los entiendo. Entonces, de verdad, muchas gracias porque están aquí presentes. Gracias por participar. En este momento no, Andrea. En este momento tengo copado todo, con todo lo que tengo aquí de las fichas que tengo aquí. En este momento no. Listo, muchísimas gracias por asistir. Que tengan una feliz noche. De verdad, gracias por su participación, por su paciencia. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Yo trato de responderles lo más pronto posible para que puedan resolver las dudas que tengan. Recuerden que me puede escribir por Sayuna, me puede escribir por WhatsApp. Entonces, quedamos atentos a cualquier inquietud. La profe los estará esperando en la otra sesión. ¿Listo? Muchas gracias por asistir. Chao, chao. Profe, feliz noche. Muchísimas gracias, profe. Dios le bendiga. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias.